Para arrancar si querés, segundo semestre, ¿qué tenemos que mirar a favor y qué cosas tenemos que mirar que hay que resolver, teniendo en cuenta que es un año no electoral y es la oportunidad que tiene este gobierno para modificar y resolver algunas de las variables que todavía no están enderezadas? A favor, me parece que la acumulación de reservas, que continúa, y la flexibilidad que el gobierno ha mostrado, a diferencia de lo que fue el año pasado con el manejo del tipo de cambio. Claramente estamos en una flotación sucia, donde si querés interviene abajo comprando reservas y si interviene arriba vendiendo cobertura. Eso me parece a favor. Y no sé si es en contra, pero sí cosas para resolver. El gobierno tiene que resolver el tema del crédito. Es una de las cosas que le está faltando, a diferencia de lo que fue el cierre del 2024 y el arranque del 2025. Y se está moviendo está medio remolón, digamos. Seguimos Sí. con encaje, integración diaria de encaje del 60-65%. Eso es una parte de lo que explica por qué tenemos tasas pasivas bajas y tasas activas tan altas. Después está el problema de la mora, que va a tardar en solucionarse, pero me parece que ahí el gobierno tiene cosas para hacer y está medio remolón. Debería activar un poquito por ese lado. Y esas son las dos cosas que te diría. Después, lo que ya sabemos, una actividad que en el primer semestre no hubo recesión ni nada parecido, pero sí es cierto que estuvo por debajo de lo proyectado y de lo esperado, digamos, con un serrucho, mes a mes, meses buenos, meses malos. Y esperemos que eso cambie en el segundo semestre, pero necesitamos que en los centros urbanos el consumo y sectores como la construcción empiecen a estar más dinámicos. Se recuperen. Perfecto. Uh -huh. Hace una semana aproximadamente dieron a conocer el nuevo outlook económico en el Fondo Monetario. No sé si vos viste esos datos, pero lo que destacaron en el Ministerio de Economía local es que justamente Argentina va a tener supuestamente un nivel de actividad, de crecimiento de la actividad por encima del promedio en la región, por encima del promedio en Estados Unidos, por encima del promedio en Europa. Así todo nos daría como por encima del mundo. ¿Cómo lo viste vos? Argentina tiene que crecer por arriba del mundo, Ya lo Argentina tiene sé. que converger. Ya lo sé. Sí, eso es así. Por definición debería ser así siempre. Lo que pasa es que Claro. no pasa, pero Pero que, sí. como estos son No, a proyecciones, ver, te las pregunto. sí, el fondo lo último que hizo fue ajustar la proyección de crecimiento a la baja. Sí, Tenía 3,5 y se movía a 3, si mal no recuerdo. sí, correcto. A ver, el problema que tenés, no, la economía no cae, recesión no hay, tampoco está estancada, pero sí hay bajo dinamismo. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando vos ves cómo se explica ese bajo dinamismo, ves que tenés sectores que caen y sectores que son líderes o crecen, digamos, y ahí cómo se distribuye, si querés, geográficamente ese proceso de crecimiento. Entonces, el problema es esa heterogeneidad. Eso en 2024, 2025 no lo tenía a principios de 2025, porque todos los sectores se recuperaban. Había algunos que se recuperaban más y otros que se recuperaban menos, pero todos se recuperaban. Ahora el problema que tenés es que no es así. Entonces tenés sectores que caen o que están estancados en niveles, como la construcción está un poquito muy core, pero muy bajo históricamente el nivel, y otros sectores que están muy dinámicos. Entonces, el problema es ese, digamos, y eso deja a los grandes aglomerados urbanos con economías que ahí sí puede ser que la cosa esté estancada. Me parece que el nudo a resolver es ese. Después, vos te podés hacer el distraído y decir, ay, estoy en un nivel muy alto del PIB agregado, sí, es verdad, o sí, mirá, a otro le va a ir peor. Bueno, sí, puede ser verdad, pero seguís sin resolver tu cuestión, digamos. Acá la cuestión es esa, digamos, y cómo es, si eso le puede, digamos, empantanar o embarrar un poco la cancha al gobierno en el 2027, que como vos muy bien deciste, este año no es electoral, pero el próximo sí. Claro. El punto es ese. Gabriel, Después, si uno se quiere hacer el distraído y mirar para otro lado, siempre es válido. Gabriel, en este sentido, ¿te ocupó o preocupó el dato de junio o es un dato casi aleatorio en términos de no haber cumplimentado la máxima del superávit fiscal que venía rigiendo dentro del gobierno, salvo cuando se rompe en diciembre del 2024 y diciembre del 2025? La estacionalidad es finalmente lo que termina explicando
ese déficit tanto fiscal como financiero que considerás eventualmente en ese contexto que es extraordinario y es naturalmente transitorio, no prorrogable, o que el esfuerzo fiscal va a requerir de alguna ingeniería adicional para poder seguir siendo positivo? Sí, bueno, lo primero es, digamos, en términos, la estacionalidad está ahí y es real, digamos. La estacionalidad también explica por qué en mayo, con el vencimiento de ganancias de sociedades, tuviste el superávit tan alto, y explica por qué también junio solía ser un mes de déficit y que en los últimos 2 años no venía haciéndolo, digamos, y ahí también había estacionalidad y junio tenía superávit. Aún así, sigue habiendo superávit, pero para sacarte la estacionalidad de encima, si querés, mirás el acumulado del primer semestre y vas a ver que sí, al superávit, digamos, primario, si le sacás los ingresos extraordinarios, que es como lo que mira el fondo, y sí, se cayó más o menos en relación al PIB un tercio, digamos, respecto del año pasado. Y si mirás la meta con el fondo, bueno, se incumplió la meta del primer semestre y queda muy exigente la meta del año, porque hay que acumular casi el mismo superávit en el segundo semestre del año que lo acumulaste el primero, que lo que acumulaste el primero, y el primero siempre es el superávit grueso por esta cuestión estacional. Con lo cual, a mí lo que me deja lo fiscal es eso. Se viene diciendo hace rato que, miren, la meta fiscal está bajo presión porque, de hecho lo ha dicho el propio Caputo, ya es muy difícil aplicar ajustes explícitos de gastos sin hacer reformas dolorosas. Cuando el proceso desinflacional, vos entras en desinflación, lo que empezás a dar es de vuelta la licuación que tuviste en algún momento, por ejemplo, jubilaciones y pensiones. Entonces, si la economía no empieza a crecer, se vuelve cada vez más difícil, el superávit empieza a estar bajo presión. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es otra de las razones por qué es importante que la economía recupere dinamismo. Y ese dinamismo tiene que estar en torno al 3, como te decía, o un poquito por arriba. Si te quedas por abajo, te empiezan a pasar estas cosas, lamentablemente. Pero yo lo que veo ahí es eso. Superávit sigue habiendo, así que Claro. no es el acabose, digamos, pero sí es una señal o una demostración, o como se quiere decir, de eso. Ya, se hace cada vez más difícil sostener esto si vos no lográs que la economía empiece a mostrar niveles de dinamismo aceptables. Perfecto. Y entonces me quedé con una pregunta pendiente. El último dato que conocimos la semana pasada, que está entre los datos positivos para el Ministerio de Economía, según Caputo, fue la inflación mayorista. ¿Ustedes en Outlier están viendo un descenso consecutivo de la inflación a partir de junio o vas a ver serrucharla también como otras variables? Bueno, sí, julio bajó. Julio, Sí, ¿qué cálculo hiciste decir, no, Julieta? sí, Julio, a ¿me partir querías de preguntar? julio, sí. Sí, julio empezó un poquito más recargado que junio en alimentos y aparte de tarifas, Sí. con lo cual podríamos ver que julio no baja, o baja poquito, o queda estable, o algún pequeño rebote. No parecería, este arranque de julio no parecería indicar que la inflación va a seguir bajando al mismo ritmo que lo que vimos, si querés, en junio y en mayo. Bien, Pero falta en las mediciones falta medio mes, en la vida real falta una semana. bien. Pero sí, eso. Podrías tener, a ver, quiero decir algo, ahora va a venir julio, y después viene agosto, septiembre, octubre y noviembre. Toda la estacionalidad que vos tuviste a favor en abril, mayo, junio y julio, Sí, te va a empezar a jugar en contra. perfecto. Eh, la, Te doy un ejemplo, la carne jugó muy a favor estos últimos 3 meses. Correcto. Bueno, la carne con el correr de 2 meses te va a empezar a jugar en contra. Entonces, ahora la estacionalidad en el número de inflación te va a empezar a jugar en contra. Así que igual, mirá, nosotros somos optimistas, somos los más optimistas, pues esperamos 29. Necesitamos que para que se cumpla ese 29, la inflación tiene que seguir cayendo. Pero no, lo que le quiero decir es, no está fácil, porque viene un periodo donde la estacionalidad te juega en contra. Claro, tenés acumulado 17 hasta el año y vos tenés que llegar a 29 para todo el año. Eso significa que Tendría que perforar el 1,8 bastante, Claro, digamos. en Y cascada, son tal cual. meses que son más complicados que eso pase. Claro, un dato es el de julio conociéndose en agosto y el otro dato es el de diciembre. Correcto. Bien, Sí, no, pero ya en octubre y en noviembre generalmente la carne te juega en contra. excelente. Bueno, buen dato. Vamos a seguir ese. Gracias, Gabriel, por el tiempo.
No, al contrario, un abrazo. Abrazo. Un gusto como siempre. Ahí lo escucharon, era Gabriel Camaño, director de Outlier, la consultora económica que él dirige. Paulino, no sé si tenés algo para agregar. Yo te quiero contar que le pregunté esto de la inflación porque salieron los últimos datos del CIPA, de la Secretaría de Trabajo, donde dan cuenta que tanto los salarios registrados privados en relación de dependencia como los de convenio están por debajo interanual de la inflación. Y si los tomamos de noviembre para acá, los más complicados, que son los de convenio, están 6 puntos por debajo de los precios. Sí, por eso va a haber alguna tensión en paritarias, ¿no es cierto? Claro. Probablemente, Juli, en las próximas semanas vamos a escuchar mucho de esto, no solo con los docentes, en la previa de el volver a clase de los chicos, con muchas provincias que todavía no zanjaron esas diferencias, sino también en gremios que hicieron acuerdos por 3 meses y que caducan, vencen en el mes de julio, y por lo tanto, en muchos vamos a ver una tensión acrecentándose a medida que los días transcurran, tanto esta semana como la semana próxima, porque justamente muchos sienten que han quedado por detrás de esa inflación que estuvo por encima de las previsiones iniciales que teníamos a comienzos de año. Yo creo que el dato central que Gabriel bien deja traslucir es que no hay estancamiento, no hay recesión, pero que ese crecimiento leve es muy dispar. Y eso es lo que explica, dependiendo cuán lejos o cuán cerca del metro cuadrado más dinámico de la economía o más retrasado uno esté, cuál es el ritmo y el clima con el que atraviesa y vivencia sus propias cuentas en su propio bolsillo. Me parece que ese es el dato central para entender un poco el humor social y los desniveles, los cambios, las mutaciones en ese humor, dependiendo la zona geográfica y en particular la actividad. Excelente. Bueno, son las 8:56. Vamos a hacer una pausa musical porque vos a las 9 tenemos un comentario que hacernos. Chiquitito, Bueno. una especie de